Outline, el inicio del 23, XB, la B grande de México. Hoy presentamos La B Grande. El inicio de 1923 hace referencia a una estación muy querida hasta el día de hoy, la XB, la B grande de México, con un pequeño detalle. Esto hay que escucharlo. Es correcto. Guillermo Mejía Llosas. Señor Guillermo Mejía Llosas, muchas gracias por aceptar estar en Outline. Muchas gracias. Al contrario, Jaime, muchísimas gracias por tu gentileza. Es un honor para ti escuchar tu voz y sobre todo tomarme en cuenta para esta plática. Estoy muy agradecido. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ti, Guillermo. ¿Por qué quieres tanto a la XCB? Bueno, la XCB en primer lugar porque es una estación emblemática. Fue la primera estación comercial que se fundó en México y que lanzó su primera señal el 23 de septiembre de 1923. Es la más antigua. O sea, como emisora comercial, 1923. Exactamente. Así es, en el 23, porque antes había una estación, la XCH, en Monterrey, Nuevo León, pero era cultural y trabajaba nada más de las 9 de la noche a las 11 de la noche. Bueno, ya entraste a tema. Sabemos que es algo inmenso, es un tema inmenso, pero trata de acercarnos, por favor, al inicio del radio en México con el foco de tu querida XCB, por favor, Guillermo. Sí, cómo no. La radio tiene muchas aristas muy importantes, es una historia muy bonita. La XCB tiene su característica en el sentido de que fue la primera estación comercial y además después de eso se convirtió en una estación emblemática. Todo aquel que llega a trabajar en la XCB es la realización de un sueño que todos los locutores que tienen en su espíritu ese deseo de avanzar profesionalmente y éticamente en el terreno de la locución, pues es un logro muy importante. La XCB es una estación que tiene un historial hermoso, con unas figuras como locutores muy importantes. Por eso la XCB seguirá siendo una estación que dignifica a la historia de la radiodifusión en México. Lo siento así, la primera estación comercial en México. Una pregunta inocente, quiero que me la contestes con todo el respeto, debido tanto para la XCB como para ti. ¿Por qué, en términos generales, la XCW, la historia que sabemos o que tenemos acceso, la tenemos muy presente siempre como tal vez la primera emisora, no la primera transmisión, pero sí la primera emisora comercial? Este dato del 23 de la B no está tan accesible para todas las personas. Hay cierta inclinación a pensar de que la XCW es la catedral de la radio en México, con un poco de subestimación para la XCB. Primera pregunta, si esto es cierto y por qué. ¿Por qué ha pasado así, Guillermo? No, la XCW tiene su historial muy hermoso, muy bonito y además muy importante. Me acuerdo que cuando se hacían las investigaciones sobre auditorio, siempre aparecía la XCW en primer lugar y en segundo lugar aparecía Radio Centro, que era propiedad de don Francisco Aguirre Jiménez. Eran las dos estaciones que estaban siempre en competencia, pero las dos eran muy importantes. Entonces el que trabajaba en la W, ¿verdad?, era un logro muy importante, pero igual lo era si trabajaba en Radio Centro y posteriormente en la XCB, la B grande de México, por donde han pasado muchas voces muy importantes. Y así es, y afortunadamente, pues yo tuve ese privilegio. Incluso me pensioné estando trabajando en la XCB, la B grande. Ahí trabajé trabajé 9 años en Radio Centro. Luego trabajé 23 años en el Grupo Fórmula. Y luego trabajé 13 años en la XCB, la B grande de México, de donde tomé la determinación de pensionarme. Y no lo hice porque no tuviera yo las facultades, porque afortunadamente todavía hablo bien. No, te estamos oyendo, Guillermo, te estamos oyendo. Así es. Oye, cuando hablas me voy a adelantar un poco en el tiempo,
Cuando hablas de que estuviste en el Grupo Fórmula, ¿en qué estación estabas en Grupo Fórmula? En la XCDF, Estabas en la DF. así es. Ah, yo te ubicaba más también en la B. Obviamente en la B, sí, allí trabajé, fue de donde me pensioné, pero trabajé 23 años en la XCDF, La DF. ¿En qué año entraste a la DF? en 1972 más o menos. En el 7-2. Exactamente. Ahora me regreso. ¿No nos podrías platicar un poco más del inicio, del gran inicio de la XCB? ¿Quién era el dueño? Si siempre fue la B grande, etcétera. Bueno, hay que recordar que la primera estación comercial fue la XCB, la B Grande de México, que empezó a transmitir el 23 de septiembre de 1923, pero tuvo una transmisión de prueba el 15 de septiembre de 1923, transmitiendo el grito de independencia que dio en ese entonces presidente de la República, Álvaro Obregón. Fíjate qué recuerdo tan bonito de la XCB. Pero luego ya pasó a otros índices de transmisión, ya musicalmente hablando, comercialmente hablando. La primera estación que tuvo comerciales, porque antes eran cápsulas culturales en esa época. Ya después entraron los comerciales. Pero la XCB sigue sosteniendo ese mismo prestigio hasta la fecha. Fíjate que la XCB se llama así porque era una cigarrera, era la dueña de la estación, y esa cigarrera era compañía cigarrera El Buen Tono. El Buen Tono. ¿Ves? Y por eso de ahí llegaron la B del Buen. ¿Ves? Y en 1929 se le puso XB porque antes era la CYB, CYB. CYB. Así es. ¿Y dónde quedaba la cigarrera? En la calle de Pujibet, porque el dueño de la cigarrera se llamaba Ernesto Pujibet, y a esa calle donde estaba la cigarrera se le puso Pujibet. Ubícame un poco, por favor, en el mapa. Está cerca ahí del mercado. O sea, ¿cómo me voy? Antes de Lázaro Cárdenas, o casi yo creo que pegado a Lázaro Cárdenas, está el barrio donde está esa calle de Ernesto Pujibet. Ahí estaba la cigarrera del Buen Tono. Exactamente, cerca de la XCW y de la XCQ. ¿En ayuntamiento? Ayuntamiento y ahora esquina con Lázaro Cárdenas. Hay un lado, incluso creo que hay una placita por ahí que creo que la Asociación de Locutores pone ahí estatuas de locutores famosos. Ah, sí, ajá. Pues ahí enfrente estaba la calle Pujibet y la compañía cigarrera El Buen Tono. Después llamada la B. Así es. La XCB sigue sosteniendo ese mismo prestigio hasta la fecha. Sí. Por eso se considera una estación emblemática. Todo aquel que pasó por la XCB debe sentirse orgulloso, como yo me siento también, porque no cualquiera trabaja en la XCB. Claro. Hay ciertos requisitos que hay que cubrir, en modestia aparte, en donde se manejaba la voz. Cuando te hacían una prueba, todo aquel que trabajaba en una estación de radio importante le hacían una prueba. Le hacían leer textos comerciales, le hacían leer textos noticiosos para calificar su voz, su dicción y su velocidad en el manejo de la voz. Era una cosa muy bonita porque había 5 requisitos para entrar a una estación de radio profesional importante, que era, por ejemplo, lectura profesional, es decir, leer de manera correcta, el manejo de voz, porque no todos los textos se manejan con la misma voz. Por ejemplo, un anuncio de un perfume, pues es una voz melodiosa, suave. Una barata de algún centro comercial, pues es con una forma de grito, es decir, un tono agresivo. Entonces, eso es lo que yo llamo manejo de voz. Claro. Que antes se manejaba. Ahora ha cambiado un poquito la estructura de la radio, porque desafortunadamente la CEP, la Secretaría de Educación Pública, eliminó los exámenes que antes se hacían para obtener el certificado de aptitud, que antes se llamaban licencias. Tú te acordarás que se llamaban licencias. ¿Cómo no? Pero que el nombre correcto es certificado de aptitud. ¿En qué año debutaste en radio y el micrófono a qué estación pertenecía? Bueno, yo trabajé en Radio Centro en el año 1950, no te espantes,
pero fue en el año 1950 cuando yo entré a Radio Centro. Oye, ¿recién inaugurada Radio Centro? ¿O ya tenía mucho tiempo? No, la Radio Centro tenía como unos, pues no sé, fíjate exactamente, pero fue después de la XCB. Fue en el 1930, más o menos, cuando se lanzó al aire, Kilos Ciclos. Y ahí debutaste. ¿Y quiénes eran tus compañeros de micrófono? Fíjate que curiosamente, me acuerdo perfectamente bien, yo no sé por qué, era Rogelio Navarro. Ah, sí. Que le decían el policía. Yo lo conocí. Ah, bueno, porque él era agente de la judicial. Rogelio Navarro era Roberto Torres Esparza. También lo conocí, Roberto Torres Esparza. Así por es. supuesto. El señor Navarro después tuvo la fuente de presidencia como reportero en noticias de Radio Centro, ¿no? Bueno, pero eso es después. Tus compañeros, Torres Esparza, ¿cómo no? Roberto Torres Esparza, Rogelio Navarro, José González Garza, Octavio Huerta, que le decían el Centavito, y un servidor, Mejía Llosa. ¿Tú te acuerdas cuál era la tendencia en locución, el rigor de la locución? ¿Cómo anunciabas en 1950? Bueno, sí, como no, en esa época, en primer lugar, el lenguaje se usaba de manera correcta. Eran muy estrictos los dueños de las estaciones de radio y los directores de las estaciones de radio, en donde había que hablar de manera correcta, nunca decir una mala palabra. Ahora ya cambió todo, pero en esa época era incorrecto. ¿Podrías identificar Radio Centro en este momento tal como lo hiciste las primeras veces? Sí, XPQR, Radio Centro, la estación de la familia mexicana. Oh, qué bonito, Guillermo. Felicidades. Plap, plap, plap. Felicidades. Se escuchó muy bonito. Oye, ¿y quién te contrató? El señor Daniel Martínez. Él era el director de... Él era el gerente. Se llamaba gerente. Sí. Fíjate que hay una historia muy bonita en ese sentido, una anécdota. No sé si haya tiempo de platicar. Claro, por supuesto. En Sabinas, Coahuila, donde yo trabajaba como locutor, porque yo soy coahuilense, llegó Daniel Martínez haciendo promoción para unos dulces que tú te vas a acordar, dulces toficos. Sí, muy sabrosos. Que decían, dulces toficos, ¡qué rico! Entonces él me contrató en Sabinas, Coahuila, para ser su locutor, porque él hacía competencias de educación entre dos escuelas. Entonces él me contrató para hacer la entrada y salida de esos concursos. Entonces era toficos, qué ricos. Ahí lo conocí. Y ya después cuando se retiró, cuando se fue, me dijo, señor Mejía, cuando ya vaya a México, estoy a sus órdenes. Una forma de despedida, pues era lo normal, ¿no? Que yo me voy y digo, cuando vaya por allá, estoy a sus órdenes. Pues bien, entonces pasaron un par de años y dije, me voy a México, porque yo pensaba que la provincia no era para mí, es decir, yo tenía ambiciones un poquito más altas. Y dije, me voy a México. Y me fui de aventurero a la Ciudad de México, sin conocer a nadie, sin tener familia ni nada. Pero sí conocía a los señores del sindicato. Entonces fui al sindicato y El sindicato, nuestro sindicato. Bueno, para el escucha, ¿qué sindicato? El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, el STIRTO. Ah, ok, nuestro sindicato. ¿Y el líder era quién, el señor Camacho? Era el señor Camacho, él era el secretario general. ¿Sí lo conocías a él? Sí, claro, sí lo conocía porque él llegó a Sabinas, Coahuila, a sindicalizar las estaciones. Entonces ahí lo conocí yo junto con el Chavalcoyo de la Vega. Entonces ahí lo conocí, pero eso de manera superficial, porque él llegó a sindicalizar la estación de radio, que por cierto me corrieron, era la XCBX, me corrieron porque yo metí el sindicato. Entonces le dio mucho coraje al dueño y me corrió. Y yo primero, pues obviamente me dio coraje. Pues, pero ¿cómo está eso de que metiste el sindicato? No lo entiendo bien. Te lo voy a platicar. Llegó conmigo un representante del sindicato que me citó a un lugar a tomar un café y fui con él. No sé por qué me escogió a mí, porque yo era una especie de líder natural, ¿no? Entonces me citó y me dijo, señor Mejía, yo soy fulano, tal, no me acuerdo, a Mendoza, se pedía Gerardo Mendoza. Soy Gerardo Mendoza, soy delegado del Sindicato Nacional de Radio y Televisión y vengo a sindicalizar la estación de radio. Y quiero que usted me apoye porque entiendo que usted tiene una cierta influencia sobre los demás compañeros. Le advierto una cosa, si no me ayuda, no va a volver a trabajar usted en ninguna estación de radio de
toda la República. Sí, me la adelantó. Ajá. De manera muy cordial, no amenazante ni nada. Ah, bueno, qué bueno que fue cordial. No se asuste, esto es con todos los que llegamos. Ajá. Y es una norma que establecemos porque obviamente tenemos que apoyar y agradecer la ayuda y el apoyo de los compañeros. O sea, ¿Sabes? fue una oferta que no pudiste rechazar. No, pues no se podía. Y entonces, pues le ayudé a formar el sindicato, hablé con mis compañeros y les dije, si no aceptan, pues van a tener que irse porque el sindicato va a entrar porque va a entrar. Ajá. ¿En qué año empezó a sindicalizarse las estaciones? Bueno, ahí conmigo fue en el año 1950. Digo, ahí en Sabinas... En Sabinas, Coahuila, perdón, estoy usando mentiras, 1954. Ajá. Y el sindicato llegó en el 57. Y me acuerdo el año porque me corrieron, ¿no? Entonces el señor le dio mucho y me corrió. Y yo después, pues luego obviamente me dio coraje, me dio tristeza, dolor, pero después lo agradecí porque pues llegué a las mejores estaciones de México, Radio Centro, la XCB, la XCDF. Ya interrumpí. Entonces fuiste, no conocías a nadie salvo al licenciado de la Vega, al señor Camacho. Sí, el sindicato, fuiste al sindicato. Claro, y el sindicato, pues dije, pues aquí estoy. Y me corrieron por haber metido al sindicato. Entonces, me dijeron, bueno, pues no, aquí le vamos a ayudar. Él me dice, váyase inmediatamente a Radio Centro. Allá hay una vacante. Y entonces, pues ahí fui a Radio Centro como a las 12 del día más o menos. Carmelita se llamaba la recepcionista. Y le dije, vengo buscando al señor gerente. Dice, mire, salió a comer, pero no tarda. Regresa a las 2 de la tarde. Uh-huh. Bueno, y sí, efectivamente, a las 2 de la tarde veo que entra el señor Martínez, Daniel Martínez, el que me contrató en Sabinas, ¿no? Uh-huh. Para los dulces toficos. Y le dije, pues cuando me vio, dice, señor Mejía, señor Martínez, y me dice, ¿qué anda haciendo aquí? Le dije, yo estoy esperando al gerente. Y me dice, yo soy. ¿Él era el de Tofico? Sí, dice, yo soy el gerente. ¿El mismo de Tofico? Sí, sí. Oye, qué buena historia. No, hombre, qué bárbaro. Y me dice, ¿qué ando haciendo? Dice, pues busco gerente, yo soy el gerente. Ah, caramba, señor Martín, pues qué gusto. Oiga, estoy aquí porque me dicen que hay una vacante y vine a ver si tengo la oportunidad. Y me dice, señor Mejía, délo por hecho. Uh-huh. Hoy empieza de las 10 a las 12 de la noche. Uh-huh. Y empecé a las 12 de la noche. Ahora, mismo día. Otra pregunta. Ajá. ¿Podemos rectificar el año de ese día que debutaste a las 12 de la noche? ¿Qué año era? Con más exactitud. Pues era 1950. ¿Pero no dijiste que en Sabina estabas en el 54? Perdón, 1900... ¿O 57? Espérame, no fue. En Radio Centro, pues sí, en el 57. Porque en 1950 saqué mi licencia de locutor, por eso estoy confundiendo. Antes se presentaba un examen, ¿sí te acordarás? Sí, cómo no. Tú tienes tu licencia, ¿no? Claro que sí, Guillermo, tengo. Nadie podía anunciar sin licencia. No se podía. No se podía, no, claro que sí. No se podía. Entonces, pues, así fue como empecé yo. ¿Cómo fue que te fuiste a la DF? ¿En qué año? ¿En el 72 mencionaste? 1972, sí, 1972. ¿Y qué formato era? Era música popular, había de todo. Había música en inglés. Hubo una época en que tenía pura música en inglés, puros éxitos ingleses, pero luego cambió a música popular. Popular en español. Exactamente, popular en español. Uh-huh. Así es. Oye, aprovechando que estás enfrente, ¿cómo mencionas el formato? Pero ¿tú cómo lo ubicas? Por ejemplo, el formato actual de la XCB, la B grande de México, ¿qué formato tiene? Es música popular. Pone de todo, canciones de bolero, danzones, pues música popular en todos los sentidos. Pero en español. En español, sí, en español. Uh-huh. La DF tuvo una época en que ponía música en inglés, hace muchos años. La DF. La DF. Ajá. Y también ahí trabajé, uh-huh. pero ya cambió. Y repito que se llamaba la XCK, y la DF estaba en una estación de Nuevo Laredo. Entonces hicieron trámites para pasar la XCK a Nuevo Laredo, y las
y las nominales de la DF pasaron a México. Ahorita que dije nominales, no sé si se vaya una capsulita cultural. ¿Cómo no? Bien Mira, aceptada. Es que las letras que identifican a una estación de radio, no es incorrecto llamarlas siglas, no son siglas. Se les llama de tres maneras: nominales, nominativos o indicativos. Eso es lo correcto, porque sigla es la contracción de un enunciado. Por ejemplo, PAN. Esas son siglas, ¿eh? Partido Acción Nacional es el enunciado y la sigla es PAN. No las letras. La no contracción. Las letras. Exactamente, no las letras, no las siglas. Es decir, esa es una sigla. Y las letras de una estación de radio se les llama nominales, nominativos o indicativos. Oye, con razón eres gente de radio. Con razón. ¿Puedes repetir nuevamente cuáles son las tres variantes? ¿Se le pueden llamar nominales o...? Ah, sí, mira, se le llama nominales, Sí. nominativos o indicativos. ¿Y cuáles son las diferencias? Es lo mismo, son sinónimos. Ah, cualquiera de las tres formas. Cualquiera de estas tres formas se le llama indicativos, o se le llama nominales, o se le llama nominativos. Entonces yo te debo preguntar cuáles son las nominales de la estación que trabajaste en IMER. ¿Esa es la pregunta adecuada? Sí, claro, las nominales de IMER. La XCB. La XCB. La XCB, sí, ahí es. Ahí es donde, de la IMER. ¿Y en este caso se debe decir XCB o nada más la B? No, XCB. XCB. Esas son las nominales. Ahora, ¿quién le puso la B grande de México? Fíjate, ese es un dato muy importante. ¿Quién le puso la B grande de México? ¿Quién? Porque el lema ese es el lema, XCB, la B grande de México. Alejandro Rodríguez Morán. Es el que le puso la B grande de México. Él era un locutor de Torreón, Coahuila, originario de Torreón, Coahuila, que llegó a trabajar aquí a México. Y aquí vivió y aquí falleció él. Pero él es el autor del lema la B grande de México, que poca gente sabe, incluso de los mismos actuales locutores, yo creo que ni lo saben. ¿Y en qué año ocurrió esto? En el año 1950. O sea, en el 50 empezó con la B grande de México. Exactamente, sí, porque él vino de Torreón, Coahuila, igual que yo, buscando mejores horizontes. Ah, tu paisano, corazón, también te acuerdas, es tu paisano. Sí, claro, porque él es de Torreón, Coahuila. Y yo soy originario de San Pedro, Coahuila, San Pedro de las Colonias, Coahuila. Una pregunta, a ver, Jaime, con mucho cuidado, porque es una pregunta espinosa. La B grande, con una potencia, bueno, tú sabes mejor los watts que yo. ¿Qué potencia tiene en watts la B? La B 250,000 watts. 250,000, con esto puedes llegar en la noche. Claro, a toda la República. No, a donde quieras, me imagino que a los pingüinos en el Cono Sur, Argentina, Chile, Italia, ¿no? Sí, y ahorita que hablamos de kilowattaje, ¿sabes tú cuál fue la estación más potente del mundo? Ese es un dato muy interesante, ¿eh? Pues por cortesía te voy a decir cuál, porque es como adivinanza muy fácil con tu plática. Ya me estás sugiriendo cuál es, pero ¿cuál es? La XEX. Mira, yo creí que ibas a decir la B. No, la XEX. Fue la estación más potente del mundo. Estoy hablando de 1955, 56, 57, por ahí. Era presidente de la República Manuel Ávila Camacho, y la XEX estaba en Laredo, Nuevo Laredo, y fue expropiada por el presidente porque era una estación, por eso tenían 1,000,000 de watts. No me digas, ¿1,000,000 de watts? Sí, así es. La W tiene 250,000 y la XX llegó a tener 1,000,000 de watts. Y estaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero fue expropiada por el presidente Manuel Ávila Camacho porque era utilizada por los alemanes para enviar mensajes cifrados. Y lo descubrió el gobierno y se las incautó a los alemanes. Entonces la puso a disposición de Alonso Sordo Noriega para que la administrara. Sí. Y fue el primer gerente
de la XTX, y le duró desafortunadamente el gusto durante 2 años. Eso fue en 1947, porque falleció en el año de 1949. Ujú. Entonces, pues nada más 2 años tuvo la fortuna de ser gerente de esa estación. Pero era parte del gobierno, era parte del Estado, mejor dicho. Sí, claro, pertenecía al Estado, así es. Alonso Sordo Noriega, un señorón de la locución, era un hombre que podía transmitir juegos de béisbol, de fútbol, carreras de caballos, carreras de automóviles, era cronista de todo lo que le pusieron enfrente. Yo creo que es el locutor más completo en la historia de la radio en México. Su hijo vive y anda pues por ahí, yo creo, en algún medio radiofónico, Alonso Sordo Noriega Jr., que tengo el gusto de conocerlo y de tener amistad con él. Qué afortunado. No, es que la historia de la radio es hermosa. Oye, yo tengo un libro de mi autoría, no sé si lo sabías. No. Bueno, tengo un libro de mi autoría que se llama La radio y la palabra. Quiero que me permitas enviarte 6 libros, 1 para ti y 5 para regalar. Vamos a buscar la manera, de tú cómo hazlo, regalarlo. Claro, tú hazlo. Y que estén pendientes, y te lo voy a agradecer muchísimo. Y también para la mecánica, porque según tengo pensado la manera en que se va a transmitir esto, la primera opción va a ser YouTube. Seguramente la persona está escuchando por YouTube, pero no encuentro yo la manera de regalarlo y tener contacto en vivo o directo con las personas que están escuchando, Guillermo. Pero te lo voy a agradecer mucho, que estén pendientes de Outline Radio y vamos a regalar con mucho gusto estos libros, y te lo voy a agradecer muchísimo, que es oro molido para cualquier persona en general, ¿no? Porque es Pues parte sí, de la cultura, es parte de la historia de México. De la radio en México, sí, pues. No te hice la pregunta. Bueno, ¿y cuál es la manera de conseguir este libro fuera de regalárselo? ¿Podemos adquirirlo en Amazon? ¿Podemos adquirirlo en alguna librería? ¿O únicamente a través tuyo de Outline? Pues yo creo que en línea, como se llama ahora. Ese libro tiene a 250 pesos, pero vamos a dejarlo en 180. ¿Sí? Aplicando el costo de envío. Es decir, ya aplicando el costo de envío, es decir, quien tenga interés en ese libro, manda 182 y yo se lo mando. ¿Pero a dónde se comunican contigo? ¿Puedes dar la dirección o tu correo electrónico, por favor? Sí, como no. Vamos a poner el correo de mi hija. ¿Sí? Es julita.palma. Julita. Oye, Julia, saludos. Perdón, Julita Palma. Julita Palma. Julita Palma. @hotmail. @hotmail.com. Y que te escriban a ti, que digan, Guillermo, yo quiero el libro, y tú ya te comunicas con ellos, se ponen de acuerdo de los depósitos, del dinero, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Ok, me parece excelente idea, muy buena. Oye, quien está escuchando, que escriba un email, me saludas a Julia, por favor. Bueno, pero no te hice la pregunta. A ver. La pregunta es algo delicada. A ver. Con toda esa potencia de la XCB grande de México, con todo ese historial, con toda esa cultura que está detrás con todos los años, ¿por qué está en el lugar de radioescuchas en que se encuentra la B? ¿Qué le ocurre a la B? ¿Por qué la gente no la escucha? Pues no sé, fíjate, probablemente haya no la suficiente ética y profesionalismo para manejar esa estación tan importante. Yo creo que se necesita tener, aparte de cariño y amor por las nominales, pues tener experiencia en el manejo de una estación de radio. Hay muchas formas de promoverla, porque si alguien tiene la oportunidad de promover algo personal sin que le cueste, pues es la misma estación de radio. Las estaciones de radio promueven artículos comerciales, pero puede promoverse a sí misma. Entonces yo no sé exactamente a qué se debe, pero sí ha venido desafortunadamente a menos. No quiero obviamente criticar a nadie, no sé quiénes sean ahora los directores artísticos, no sé quiénes los manejan, pero yo creo que falta un poquito de más impulso, más presión, más interés para colocarla nuevamente en los primeros lugares de
de preferencia en el auditorio. La competencia está muy dura, porque pues cada quien lucha por su estación, por sus nominales, y la competencia pues es cada vez más difícil, porque llega gente un poquito más profesionalmente preparada desde que inició la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, pues no sé exactamente qué está pasando. Ahora, quiero agregar que las nominales XCB nacieron en el año 1924, porque cuando se inauguró en el año 1923, la estación se llamaba CYB, CYB, fíjate. Ujú. Y en 1929 fue cuando se le puso XEB. Hubo una especie de reunión, creo que en Ginebra, en donde a cada país les dieron sus nominales, y a México le tocó la X, la XE. Ajá. Eso fue en el año 1929. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Ahora te digo que la historia de la radio pues es preciosa. Y todos esos datos los tengo en mi libro. Hay que ir al libro. Hay que Sí. leerlo, hay que leerlo. Guillermo, muchísimas gracias. ¿Hay algo que agregar? Estoy para servirte, Jaime, te agradezco infinitamente tu gentileza. Estoy para servirte las veces que tú quieras. Y fue un honor haber platicado contigo y te lo agradezco muchísimo. Que Dios te cuide. Igual. Hasta luego.